quiero partir diciendo pues una disculpa por andar tan desaparecida, pero bueno, la vida simplemente se interpuso en mi camino y nada que hacer. En fin, en el video de hoy les voy a estar compartiendo todas las lecturas que he tenido últimamente. Son todas las lecturas que hice en abril, mayo y junio. He de decir, sí, antes de partir con el video, que siento que este segundo trimestre del año 2026 mis lecturas fueron igual de buenas, por así decirlo, que el primer trimestre. Sin embargo, siento que hay dos libros en este último trimestre que sí resaltaron por sobre todos los demás y siento que van a terminar siendo dos de mis libros favoritos del año. Pero bueno, no se sabe, todavía queda año por delante, entonces puede que yo llegue a cambiar de opinión, pero honestamente lo dudo mucho porque estos dos libros me gustaron bastante. Partiendo por el mes de abril, en este mes leí 3 libros y el primero que leí sería 1984 de George Orwell. Probablemente todos ya conozcan este libro, pero para quienes no, este libro pertenece a los géneros de la novela distópica, ciencia ficción y en cierta medida también ficción política. En este libro nos van narrando la historia de un personaje que pertenece, por así decirlo, al único partido político que existe actualmente en el país en el cual estamos insertos. A mí no me quedó muy bien claro si era Gran Bretaña o Estados Unidos, pero creo que era Gran Bretaña, pero no estoy segura. Sin embargo, siento que la historia principal del libro no es tan importante per se, o sea, seguimos todo la historia y el transcurso de todos los eventos que le van pasando al protagonista, pero siento que lo más interesante que tiene este libro es todo lo que viene detrás, todo lo que implica lo que está alrededor del protagonista y no tanto lo que le pasa al protagonista en sí. Este mundo nos presenta una distopía en el cual el lenguaje termina volviéndose un medio para manipular las masas y moldear la forma en cómo piensan las personas. También en este mundo se dividen las personas como en dos grandes secciones, aquellos que pertenecen al partido, los cuales están sujetos a como reglas mucho más estructuradas y rigurosas y estándares mucho más elevados. Y luego estaría lo que sería, por así decirlo, el pueblo llano, el cual es libre de hacer lo que quiera, sin embargo, a ellos no se les permite acceder como a la educación y no se espera gran cosa de ellos. No sabría muy bien cómo describirles la historia de este libro, pero al mismo tiempo no siento que sea tan importante porque, como ya dije, si bien seguimos a nuestro protagonista en todo lo que sería su viaje en el libro, lo más importante personalmente para mí siento que es ver todo lo que lo rodea, todo lo que se construye alrededor de él. Siento que la historia es como una excusa, para así decirlo, para mostrarnos lo que sería todo este mundo creado por el autor y siento que es honestamente fascinante. Me llama mucho la atención la forma en la cual el autor ve o expresa la forma en que el mundo va mutando y cómo el poder de la palabra y el ser capaz de reescribir la historia afecta tanto. Algo que me gustó mucho de este libro es cómo el autor maneja todo el tema de la narrativa que lleva el partido político y la historia que se cuenta, porque si bien los seres humanos somos seres que tenemos memoria y podemos recordar que, no sé, la semana pasada comí pescado de almuerzo, sin embargo, lo máximo que podemos llegar a vivir son alrededor de 100 años y todo lo que hay después de eso lo conocemos mediante a historias, a libros que han sido escritos. Y en este libro nos dejan claro que esa historia puede ser reescrita y puede ser manipulada. Y no solo aquella en la cual no vivimos, sino que también la historia más reciente, cómo el partido utiliza los medios de comunicación para manipular lo que piensan las masas. Siento que es verdaderamente interesante este mundo en el cual está inserto el protagonista. Me llega a dar miedo, honestamente, espero que nunca lleguemos a eso, pero sí puedes ver ciertas cosas de nuestro mundo reflejadas en él. Dicho eso, he de decir que no disfruté el libro tanto como me hubiera gustado, simplemente por el hecho en que yo decidí escuchar el libro en audiolibro y personalmente siento que un libro de este tipo no es el libro como ideal para escucharlo en audiolibro. Había muchas veces en las cuales
paraba el audiolibro, retrocedía porque quería volver a analizar ciertos párrafos, pero se hacía medio incómodo en el formato de audiolibro y habían ciertos párrafos que obviamente quería anotar y subrayar y entenderlos y procesarlos más adelante, pero como ya dije, en el formato audiolibro pues era mucho más incómodo. Y siendo honesta, yo creo que este libro lo hubiera disfrutado mucho más siendo en formato físico, el poder leerlo directamente de las páginas que simplemente escuchándolo. Pero a pesar de todo eso, siento que fue una muy buena lectura y creo que este es un libro que personalmente yo volvería a leer en el futuro, pero ahora sí en formato físico y siendo capaz de releer un párrafo tantas veces como yo quiera sin depender de estar retrocediendo el audiolibro, lo cual personalmente yo lo encontré muy incómodo. El siguiente libro que leí en el mes de abril fue Mr. Mercedes, escrito por el famoso autor Stephen King. Este libro, para quien no lo conozca, es una novela policial en el cual se nos relata la historia de Hodge, creo, o Billy, para los amigos, el cual es un policía que actualmente está retirado y un día le llega una carta de el asesino del Mercedes, el cual fue un tipo que, bueno, básicamente fue un gran asesino, por así decirlo, que mató a mucha gente atropellándola con un Mercedes-Benz. Y bueno, Billy estaba a cargo del caso cuando todavía estaba dentro de la fuerza policial y era su deber investigarlo. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna pista y al final el caso terminó siendo archivado. Pero ahora que el tipo está retirado, creo que ya pasó alrededor de un año y de repente le llega una carta de, bueno, Mr. Mercedes, como los medios tradicionales lo llegaron a apodar, y básicamente se burla en su cara. Y pues Billy decide que esto no se puede quedar impune y decide investigar por su propia cuenta ahora que tiene más pistas de quién podría ser en verdad Mr. Mercedes. Honestamente no estaba muy segura de qué esperar con este libro. Yo sí sabía que quería leer Stephen King, pero yo lo que principalmente quería leer de él era terror. Sin embargo, decidí primero empezar con una novela policial por parte suya y he de decir que me gustó bastante, pero no era lo que yo esperaba, en el sentido de que si bien la historia obviamente sigue la trama policial, lo que más me llegó a como sacar de onda, por así decirlo, del libro fue el estilo de escritura de Stephen King. No sé por qué yo tenía como una idea mental de cómo iba a ser la escritura de Stephen King y pues no se parecía en nada a lo que yo tenía en mi cabeza, entonces fue, sí, en las primeras páginas llegó a ser un poquito choqueante, entonces pues sí, no sé, yo me formé expectativas sola, siendo que ni siquiera nunca antes había conocido otros escritos de Stephen King. Pero bueno, independientemente de lo anterior, he de decir que es un libro que me gustó bastante. He de decir que hace tiempo que no leía un libro estilo thriller policial y pues sí, la historia me enganchó bastante, aunque he de decir que mi parte favorita podría ser como a partir de la mitad en adelante. La primera parte del libro, si bien sí me gustó, siento que la segunda parte es totalmente mejor, como que agarran más rápido el ritmo y todo se vuelve mucho más interesante, también porque está el hecho de que en esa segunda parte incluyen a dos personajes que personalmente a mí me gustaron muchísimo y siento que hacen que la historia avance como mucho más rápido y sea mucho más entretenida. La única crítica que le tengo a este libro, que es más bien pues un gusto personal, es el hecho de que siento que está escrito de una forma muy cinematográfica, por decirlo así. Siento que a veces saltamos mucho desde escenas, por así decirlo, o puntos de vista. Primero estábamos con un personaje, luego con otro y se van intercalando, pero de forma muy rápida, muy constante. No es como que tú lees un capítulo entero y es solo de un personaje, no. Se van intercalando los puntos de vista bastante y bueno, personalmente a mí eso me chirría un poco, no es algo que personalmente a mí me guste, pero aún así, con todo eso, el libro es muy bueno y se lo recomiendo totalmente. El último libro que leí en el mes de abril sería Alas sobre Delft de Aubrey Fleck. No estoy segura si lo pronuncié bien, pero bueno, una disculpa si no es así, pero es este libro que tengo aquí. Este libro nos narra la historia de Louise, la cual es la única hija de un maestro alfarero
Y el libro nos parte diciendo que ella está comprometida con Reiner, el cual es el hijo mayor o hijo único, no estoy segura, de pues el dueño de otra gran empresa alfarera y pues que han decidido comprometerlos en matrimonio para así poder unir ambas empresas y pues fusionarlas y convertirlas en una sola. Una aclaración que quiero hacer es que este libro no está centrado en lo que sería la relación entre Luis y Reiner, sino más bien es todo el tema previo, lo que sería durante el compromiso. Y la historia se centra en cómo Luis asiste al estudio de un maestro pintor de la ciudad para que él pueda hacerle un retrato de ella a cuerpo completo, si no estoy equivocada, para poder entregárselo a su prometido y poder entregárselo antes de la boda. Honestamente, yo no tenía muchas expectativas con este libro. Fue uno que encontré ahí escondido entre los libros que tenía mi abuela y bueno, me llamó la atención la portada y dije, bueno, leámoslo. Y he de decir que me terminó gustando bastante. Lo que más me gustó de este libro tendría que ser la prosa que tiene el autor. Me gusta mucho la forma que tiene de escribir. Siento que tiene una forma de expresar las cosas con las palabras muy bonita, muy bella, que siento que hace que, incluso siendo un libro tan cortito que creo que tiene un poquito más de 100 páginas, te hace sentir tantas cosas el libro y de una forma tan bonita que personalmente a mí me encantó. Otra cosa que también me gustó mucho de este libro fueron los personajes principales, los cuales serían tres. En primer lugar, Luis, la cual es la chiquilla que está comprometida con Reiner y está próxima a casarse. Luego estaría el maestro pintor, el cual actualmente no me recuerdo muy bien su nombre, pero el tipo es una maravilla, es demasiado chistoso, se manda unos comentarios muy ingeniosos y siempre es muy divertido leer todas sus escenas. Y por último tendríamos a Pieter, el cual es un joven aprendiz, el cual, como ya dije, es aprendiz del maestro pintor y también sus diálogos son bastante interesantes, nos muestran cómo su gran pasión es pintar y cómo él se expresa con las palabras respecto al tema de su arte y de su pintura es simplemente maravilloso. Este es un libro que honestamente se lo recomiendo muchísimo. Es un libro que con tan poquitas páginas te puede transmitir tanto. Es una historia muy bella y también toca varios temas sensibles y como ya dije en tan pocas páginas y aún así las desarrolla de forma increíble o por lo menos yo los encontré simplemente maravillosos. Pero bueno, eso, se los recomiendo mucho. Aunque dicho todo lo anterior, he de decir que personalmente a mí el final no me gustó. Si bien sientan como las bases y todo lo necesario para que el final tenga sentido, eso no significa que me tenga que gustar y pues como ya dije, no me gustó. Pero aún así, independientemente de si el final no me gustó, es un libro que les recomiendo mucho. Independiente que no me haya gustado el final, sigue siendo una historia maravillosa, muy bonita y muy bien contada y pues eso, se las recomiendo y espero que la puedan leer. Ya pasando con el mes de mayo, el primer libro que leí en este mes es de un autor que, bueno, ya leí previamente y estoy hablando nada más y nada menos que del libro Misery de Stephen King. Si han visto mi video de libros que leeré sí o sí este 2026, sabrán que uno de mis objetivos este año era poder leer un libro de terror que verdaderamente me diera terror y pues este libro no lo logró. Y honestamente siento que es una expectativa poco realista por parte mía. Creo que el género simplemente, pues, no es que no sea para mí, no es que no me guste, pero sí no siento que vaya a lograr conseguir ese sentimiento de terror que yo estoy buscando. Aunque he de decir que eso no quita que sí me haya provocado emociones fuertes, por así decirlo. Es un libro que me gustó mucho, pero sí, no creo que el sentimiento preciso, por así decirlo, que yo estaba buscando lo llegué a encontrar en un libro de terror. Pero bueno, no hay nada que hacer. Este libro nos cuenta la historia de un tipo el cual es autor de una saga muy famosa de libros en la cual su protagonista es llamada Misery. Sin embargo, un día tiene un accidente de auto y es encontrado por una mujer que es gran fan de sus libros y decide mantenerlo encerrado porque
simplemente no le gustó el final que le dio a Misery en su saga de libros y lo está obligando a escribir pues una nueva versión de cuál sería el final para Misery. Si no quedó claro, este es un libro de terror y suspenso y he de decir que la tipa pues sí está un poquito pues le faltan unos tornillos, por así decirlo, y no sé, yo encontré que es un personaje muy interesante, me gustó mucho, me irritaba bastante, Dios mío, esa mujer, ¡ay! Dios mío, muy despreciable, de verdad, es lo peor de lo peor, un ser humano terrible. Por otro lado tendríamos al autor, el cual fue secuestrado por esta mujer, el cual se podría decir que es el protagonista del libro. Y he de decir que pues me gustó bastante. Como ya dije, estos dos personajes que son los que más salen en el libro me gustaron bastante, se me hicieron bastante interesantes y la trama se hizo muy divertida, pero aún así no siento que el libro haya sido como la gran maravilla. No sé si me voy a explicar bien. Me gustó mucho el libro, pero siento que como que me hypeé mucho, por así decirlo, y siento que tenía como demasiadas expectativas porque, bueno, el nombre de Stephen King es tan grande y tan relevante, y pues creo que eso me jugó en contra. Yo sentía que al ser un autor tan grande y reconocido, sus libros definitivamente se iban a volver como mis libros favoritos de toda la vida, y pues no fue así. O sea, tanto este libro Misery como Mr. Mercedes son libros muy buenos, me divertí mucho leyéndolos, me encantaron, pero definitivamente no van a ser uno de los libros favoritos que yo tenga de la vida, por así decirlo. Y bueno, ya con eso aclarado, he de decir que sí planeo seguir leyendo a Stephen King, quiero leer más libros de él, pero dudo que él se llegue a convertir en uno de mis autores favoritos. Aunque quién sabe, quizá encuentre alguna de sus otras historias que me fascine y se convierta en mi libro favorito, pero no sé. Eso se lo dejo a la Isidora del futuro. Otra cosa que quería añadir es que mi escena favorita es, bueno, para no darles spoilers, una en la cual el protagonista hace algo y no está muy seguro si logró o no hacer esa cosa, y esa desesperación mental que siente como que te tiene en vilo así, no sé cómo explicarlo, pero te hace sentir ansiosa y como con ganas de seguir leyendo y saber lo que va a pasar. Esa definitivamente fue mi escena favorita. Sentir toda la angustia, la desesperación del protagonista. Ay, Dios mío, me tenía también muy nerviosa. Como dije ya anteriormente, no me dio terror, pero sí me mantuvo emocionada y expectante por lo que podía pasar. Ahora, ya dicho lo anterior, he de decir que el final no fue mi favorito. No es un mal final, pero sí, no me encantó. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que decir de este libro. El siguiente libro que leí en el mes de mayo es de otro autor que, bueno, ya he leído anteriormente, y estoy hablando de Rebelión en la Granja de George Orwell. He de decir que con este libro tuve el mismo problema que tuve con 1984, que fue que lo escuché en audiolibro y siento que hubiera disfrutado mucho más la historia, bueno, leyéndolo de forma física que teniendo que escuchar el audiolibro. Siento que así hubiera podido rescatar muchas más cosas. Aunque este libro, a diferencia de 1984, o sea, igual que él, siento que la historia no es tan importante en sí, ni tampoco los personajes, sino todo lo que los rodea, sino todo el peso y significado que ella lleva detrás de ello. Sin embargo, he de decir que esta historia me gustó mucho más y los personajes me gustaron mucho más en Rebelión en la Granja que los que habían en 1984. Aunque igual que en 1984, como ya dije, no es tan importante como los personajes per se, sino lo que representan y lo que buscan transmitir. Para quien no conozca este libro, básicamente se trata de una granja de animales y la cual un día deciden formar una revolución y echar al que sería su dueño y decir no. Ahora la granja pertenece para los animales y trabajamos para nosotros mismos y queremos ser libres de cualquier control de los seres humanos. Y bueno, a partir de eso empieza a desarrollarse el libro. El último libro que leí en mayo sería Rutas Salvajes, escrito por el autor Jon Krakauer. Este libro es una crónica periodística, la cual nos va narrando la historia de Chris, no me acuerdo el apellido,
pero de un tal Chris, el cual un día pues decide internarse en los bosques de Alaska y lamentablemente nunca más vuelve a salir y termina falleciendo en el lugar. Este libro, como ya dije antes, es una crónica periodística y pues obviamente está basado en hechos reales. Yo en un inicio, al empezar a leer este libro, no sabía que era una crónica periodística y honestamente me alegro porque quizás no lo hubiera leído porque no es un género el cual yo suelo leer. En este libro el autor nos cuenta todo lo que sería la historia de Chris a partir del momento en el cual salió de la universidad y en ese momento decidió cortar todo lazo que tenía con sus familias y básicamente irse de aventura por todo Estados Unidos. El momento culmine de este libro sería ya el momento en el cual nuestro protagonista llega a los bosques de Alaska, de los cuales obviamente ya antes de empezar el libro sabemos que bueno, nunca más va a volver a salir. Este libro me resultó bastante interesante porque siento que busca humanizar a quien sería Chris y que empaticemos con él, porque como el mismo el libro describe y como se ha podido ver en las noticias de aquella época, este tipo, el protagonista, fue muy criticado por todas las decisiones que tomó. Algunos lo acusaban de arrogante, de que no fue cuidadoso, de que cómo diablos te internas en los bosques de Alaska en pleno invierno sin ir correctamente preparado. Y si bien siento que muchas de esas críticas son válidas y el autor no les quita peso y las señala en el libro, también siento que aporta una perspectiva distinta de, por así decirlo, cuál fue el razonamiento y la lógica que siguió el protagonista para tomar todas las decisiones que hizo. No es como que te relate así como precisamente, mira, esto fue lo que pensó el protagonista, no, sino más bien intenta más o menos descubrir o razonar respecto a qué fue lo que lo impulsó. Y también nos van compartiendo historias de otras personas que, a diferencia de él, sí lograron sobrevivir, pero que sus historias no son tan distintas a él. Simplemente estas personas, a diferencia de nuestro protagonista, sí lograron sobrevivir. Este libro me resultó muy interesante precisamente porque básicamente durante todo el libro lo que el autor busca responder es qué tan distintos somos nosotros, o bueno, el resto de la gente, por así decirlo, qué tan distintos somos de Chris, si de verdad hay una verdadera diferencia. ¿Qué es lo que impulsa a la gente que decide internarse en el bosque y nunca más volver? A, no sé, por ejemplo, los alpinistas, aquellos que buscan llegar a la cima de la montaña, cueste lo que cueste. ¿Cuáles son si existe alguna razón biológica o es un tema sentimental, aquello que nos impulsa a hacer cosas que, bueno, en teoría no deberían tener lógica? No sé, es que personalmente a mí me dejó pensando. No diría que se ha vuelto uno de mis libros favoritos, pero sí, como ya dije, es un libro que me dejó pensando y siento que el autor, bueno, deja la pregunta abierta. Si bien, como ya dije, intenta que veamos a Chris como con otros ojos, tampoco nos vende la historia como si fuera un cuento Disney, por así decirlo. No, señala los errores que tuvo y no sé, no sé qué más decirles. Me resultó muy interesante esta historia y bueno, espero que la lean. En el mes de junio, al igual que los otros 2 meses anteriores, estuve leyendo 3 libros y el primero que leí durante este mes fue Siddhartha, escrito por el premio Nobel Hermann Hesse. Este libro lo podríamos encasillar en los géneros de novela filosófica y ficción espiritual, por así decirlo. Este libro nos narra la historia de Siddhartha, el cual es un joven, el cual un día decide dejar todos los lujos de su vida y su casa para poder seguir su camino en el mundo, por así decirlo, y descubrir verdaderamente cuál es como la verdad de la vida y pues alcanzar el nirvana. Una aclaración que quiero hacer es que este Siddhartha, nuestro protagonista, no es el mismo Siddhartha histórico, el cual posteriormente llegó a convertirse en Buda. No son la misma persona. Yo al principio igual estaba confundida porque en la descripción de la página de la Biblioteca Nacional de mi país, en donde yo leí el libro,
salía que básicamente era el mismo Siddhartha histórico, o sea, el Buda que supuestamente existió, pero no son la misma persona. Por si acaso, si llegaron a tener esa confusión, pues que le quede claro que son personajes totalmente distintos. Es más, nuestro protagonista Siddhartha llega a conocer al otro Siddhartha Buda durante este libro, pero eso, un pequeño disclaimer. Hola, buenas, aquí Isidora de Postproducción. Nomás quería hacer este pequeño paréntesis para recomendarles 2 películas que relatan la historia del Siddhartha que sí era Buda, o sea, el Siddhartha histórico. Son la parte 1 y la parte 2. La primera sería Buda, el gran viaje, y la segunda, Buda 2, el camino a la iluminación. Esta es una biología que originalmente iba a ser una trilogía, pero no les fue bien en taquilla, entonces la cancelaron la tercera entrega. Pero bueno, es una biología que está basada en el famoso manga de Osamu Tezuka. Es simplemente maravilloso y honestamente les pido por favor que se vean estas películas porque de verdad son muy buenas. Aunque he de decirles, les aviso que estas películas, al igual que en manga, no son históricamente precisas y es un hecho de que el autor nunca pretendió que lo fueran. El material original de Osamu Tezuka es una biografía ficticia y novelada, aunque sí la historia se basa en la vida real del Siddhartha Gautama y respeta todos los hitos espirituales más importantes de su camino en la iluminación. Tezuka se tomó varias libertades creativas para hacer la narrativa más dinámica y accesible y más entretenida, pero aún así eso no quita que sea una excelente obra y muy fiel a todo lo que sería el contexto general y la esencia filosófica. Para resumir, muy buenas películas, se las recomiendo, por favor, véanselas. He de decir que este libro honestamente no me gustó mucho. Quizá, como ya digo, yo me hypeo solita y al saber que Germán Hesse, bueno, era premio Nobel, dije, la mejor historia que haya leído en mi vida y pues no. O sea, quiero dejar claro, la historia es muy buena. No me encanta cómo la cuentan, tampoco me gusta mucho el protagonista, siento que, bueno, durante todo el libro me irritó demasiado, es como, creía saber todas las respuestas, pero el weón no sabía nada, por decirlo de alguna manera, y pues me irritaba, y el tipo aprendía y es como, bueno, sí, ya ahora sé, después de haber aprendido como una lección, pero aún así seguía cometiendo errores, y es como, se pasó toda la vida buscando. Y sé que ese es el sentido del libro, pero no sé cómo explicarlo. Entiendo el mensaje, lo comparto, me gusta, pero no soy fan de la ejecución, no soy fan de lo que sería la historia y cómo fue narrada. Simplemente, personalmente, yo no conecté. Como ya dije, eso no quita que todas las enseñanzas y todas las reflexiones que tiene el autor en este libro no sean válidas o que yo encuentre que no sean válidas. No es lo que estoy intentando decir porque el autor sí tiene puntos muy claros, muy válidos, pero personalmente yo, si bien los entendía, no lograba conectar con el protagonista y al no poder conectar con el protagonista simplemente no me gustó la historia, es lo único que les puedo decir. Los últimos 2 libros que les voy a mostrar serían, bueno, los últimos 2 que leí en junio y son definitivamente mis libros favoritos de lo que lleva del año. Verdaderamente me encantaron, así que nomás para aclarar, el que les voy a mostrar ahora es definitivamente lo que llevo del año, mi libro favorito por goleada. O sea, el otro libro también me encanta y es definitivamente uno de mis favoritos, pero no sé cómo explicarlo, pero de verdad simplemente hermoso, increíble. Y estoy hablando nada más y nada menos que Juego de Tronos de George R.R. Martin. De este libro definitivamente les voy a subir una reseña extensa al canal hablando de todas las cosas que me encantaron y encontré maravillosas de este libro. También cosas que, pues, sinceramente, no es que no me hayan gustado, pero no me gustaron tanto. Y pues, no sé, básicamente ese video básicamente va a ser un video en donde yo voy a estar fangirleando sobre cuánto amo este libro y cuánto amo la escritura de George Martin, básicamente. Y no sé si podrán notar, pero básicamente lo llené de posits. O sea, hay muchas escenas, muchas frases, muchas
muchas cosas simplemente que me gustaron de este libro, simplemente es maravilloso y pues eso, esa es toda la razón. Para aquellos que no conozcan esta historia, este es un libro de fantasía medieval, se podría decir, en el cual seguimos como protagonistas a la casa Stark, en la cual un día pues el jefe de la familia es llamado al sur por el rey y le dice: venga para acá, usted básicamente va a ser mi mano, que básicamente es quien se encarga de gobernar el reino cuando el rey pues simplemente está aburrido o no quiere encargarse, y eso. Sé que suena muy reduccionista, pero es que no sé cómo explicar la historia de Juego de Tronos de otra manera, pero en fin, léanse este libro, es muy bueno. Me encanta la forma en la que escribe George Martin, su prosa es verdaderamente hermosa, los diálogos de los personajes son de otro nivel, verdaderamente son maravillosos. No sé qué más decirles para que se lean este libro, yo creo que ya quedó muy claro de que este libro básicamente me fascinó, pero eso, léanse el libro, por favor. Ya después de ese pequeño lapsus de yo básicamente fangirleando por Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego, sigamos con el cual sería el último libro de esta lista, y no es nada más y nada menos que La llamada de lo salvaje de Jack London. Como dato curioso, este libro es mencionado en el libro que les hablé anteriormente, Hacia Rutas Salvajes, como uno de los libros que inspiraron al protagonista a hacer toda su aventura. Una cosa que me llamó la atención es que en el otro libro del cual les hablé, a este libro no lo llaman La llamada de los salvajes, sino que lo llaman La llamada de la selva, lo cual pues no tiene ese sentido porque en este libro en ningún momento estamos en la selva, pero estuve buscando y fueron como errores de traducción de la época, y hay harta gente, bueno, en el pasado este libro era famosamente conocido como La llamada de la selva, pero nada que ver con la selva, por si acaso. Por si se llegan a pillar con este mismo libro, pero en vez de decir La llamada de lo salvaje, dice La llamada de la selva, sepan que básicamente fueron errores de traducción. En fin, este libro nos narra la historia de Book, el cual es un perro que es mezcla entre un San Bernardo y pastor escocés, y el cual vivía básicamente plácidamente su vida. Era un perro de casa muy regalón, era el perro de un juez de los Estados Unidos. Sin embargo, un día pues lo secuestran y se lo llevan a Alaska para trabajar como de estos perros que tiran los trineos, y su vida cambia radicalmente al 100%. En este libro básicamente seguimos todo lo que sería el viaje de Buck, partiendo desde donde estaba cuando era simplemente un perro faldero, por así decirlo, hasta cuando ya llega a Alaska y todo su proceso en convertirse en un perro independiente, por decirlo de alguna manera, donde aprende a sobrevivir por su cuenta y se da cuenta que, bueno, la vida de la ciudad es muy distinta a la vida en Alaska. Este libro yo he visto que ha tenido muchas críticas, sobre todo porque sigue perpetuando la idea de macho alfa en una manada de lobos o perros, la cual pues actualmente ha sido totalmente desmentida, y también ha sido criticado por como humanizar a los perros, así como darle emociones y sentimientos humanos. Sin embargo, yo esas cosas no lo veo como algo malo del libro. Es más, si no tuviera esas cosas, este libro no sería tan bueno. Yo creo que es precisamente esas cosas por las cuales se le critican que este libro es tan bueno. Para quienes hayan visto mi video hablando sobre las inconsistencias históricas y científicas del clan del oso cavernario, a esa hora la critico, bueno, duramente, precisamente por todas estas inconsistencias que se dan. Sin embargo, eso no quita que sea una buena historia, y personalmente yo siento que las inconsistencias de esta historia son fundamentales para lo que esta historia quiere lograr, en el sentido de que no siento que esto busque ser un retrato fiel de cómo es el comportamiento de un perro o de un lobo al momento de entrar en contacto con la naturaleza o con su lado más instintivo y animal, por así decirlo, sino más bien es como una historia, una fábula del proceso que él lleva y toda la transformación que conlleva esto. Siento que lo que el autor buscaba transmitir con este libro
era básicamente ese deseo, por así decirlo, que mucha gente siente de reencontrarse y conectar con la naturaleza, de dejar como todo atrás, de ya no vivir en la civilización, por así decirlo, y conectar con pues sus raíces, por llamarlo de alguna manera, o con su lado como más instintivo y animal. No sé cómo explicarlo, pero no sé, es una historia muy bonita, de verdad es simplemente fascinante. La forma que tiene el autor de escribir es simplemente hermosa. Como ya dije, este libro tiene grandes inconsistencias con lo que sería el comportamiento de los perros, pero aún así siento que es un libro maravilloso y son esas inconsistencias personalmente lo que yo encuentro que esta historia se sienta tan mágica, por así decirlo. Siento que sería bueno que al adentrarte en este libro no te lo tomes como algo literal, o sea, algo que podría pasar en la vida real, sino como más en el sentido como fantástico, por así decirlo, como en los mundos de fantasía que tenemos dragones y todas estas cosas. Bueno, tómalo como por ese estilo. No es que suceda nada mágico, pero sí el comportamiento que tienen los perros acá no es algo que tú verías en la vida real. Pero siento que aún así eso no le quita peso del hecho de que es una muy buena historia y se las recomiendo al 100%. Ya dicho lo anterior, quisiera hacer como un pequeño paréntesis aquí y decirles que, bueno, de la saga Canción de Hielo y Fuego yo únicamente llevo leído el libro Juego de Tronos, que les mostré anteriormente, y como una cuarta parte de lo que sería el segundo libro, que es Choque de Reyes. Bueno, lo que les quería decir es que hasta ahora lo que llevo no he visto el punto de vista de lo que serían los lobos huargos, que, bueno, para que no sepa, hay lobos huargos en el otro libro. Y no sé si en libros futuros o de los que llegue a sacar Martin ya existen así como puntos de vista de los lobos huargos, pero si es que hay o si es que llegasen a existir, espero que se parezcan en algo a este libro, porque verdaderamente fue fascinante meterse como en la cabeza de Book y ver cómo él pensaba, cómo razonaba. Como ya dije, sé que así no es como razonan los perros en la vida real, pero bueno, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego es un mundo de fantasía y el autor puede hacer lo que quiera, y es que si lo llega a hacer, ojalá sea algo como esto, porque verdaderamente no sé cómo explicarlo. Me encantó la forma en la cual el autor escribía respecto a los pensamientos de Book en este libro, y no sé, me gustaría leer algo parecido, eso. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Tulio. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, y si hay alguna de estas lecturas que les haya enganchado y les interese por leer, bueno, yo me doy por servida. Pónganme en los comentarios si han leído alguno de estos libros y qué les parece, y pues bueno, creo que eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.